Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Primero, para comenzar, quisiera preguntarte, ¿a qué nos referimos con el lenguaje? No me imagino que solo las palabras, debe haber algo más. ¿Qué es el lenguaje para contextualizar? Bueno, sí, evidentemente que es mucho más que las solas palabras. Sin embargo, las palabras en sí mismas tienen bastante poder para crear realidad. Claro, el lenguaje es mucho más que palabras, porque siempre hay dos niveles en el lenguaje cuando nos comunicamos. Está el nivel no verbal, y el nivel no verbal es lo que le da significado a las palabras que decimos. Es decir, si yo te saludo, hola Vicky, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Las palabras que estoy diciendo quieren decir efectivamente que me da gusto verte. Pero si yo te digo, hola Vicky, qué gusto verte, por supuesto que estoy queriendo decir otra cosa, ¿no? El significado del lenguaje hablado viene desde el lenguaje no verbal. Ninguna cosa significa en sí misma nada sin el lenguaje no verbal. Ahora, en relación a la idea de que el lenguaje crea realidad, es bastante evidente si pensamos en lo que nos diferencia de todo el resto de los seres animales que conocemos en el planeta Tierra. Bueno, dicen que algunos animales tienen lenguaje tan complejo como el nuestro. Por ahí escuché que las ballenas parece que tenían un lenguaje muy complejo e incluso tienen distintos idiomas. En distintos lugares del planeta usan distintos signos para comunicarse, usan los signos como nosotros. Pero descontando a las ballenas y otros animales así, nuestra capacidad de usar lenguaje ha creado una realidad, ha creado toda una civilización. Gracias al lenguaje es que hacemos lo que somos capaces de hacer los seres humanos y bueno, hoy día no sabemos si estamos habitando o invadiendo la Tierra, pero el asunto es que evidentemente nuestro superpoder. El otro día hablaba con un amigo y él me decía, el lenguaje es un superpoder, me decía. Tenemos superpoderes. Y yo le encontraba tanta razón. Es como un superpoder, porque si te das cuenta, nosotros como animales no tenemos gran fuerza, no tenemos velocidad, no tenemos realmente ninguna capacidad que nos permita, digamos, destacar o competir con otros depredadores más poderosos físicamente. Pero somos mucho más poderosos porque hablamos. Ahora, vamos desde el lenguaje hablando, con las palabras. ¿Qué significa el lenguaje desde lo interno? Porque una cosa también es el lenguaje que vamos teniendo con nuestros pensamientos, que va cargado con una emoción, y en ese sentido, ¿cómo crea nuestra realidad? Wow, qué interesante tu pregunta. Si no pudiésemos hablar, no tendríamos siquiera la capacidad de nosotros mismos decir que existimos. Es decir, la capacidad de decir yo existo tiene que ver con el lenguaje. Yo existo como Tomás, tú existes como María Victoria, eso es puro lenguaje, es un relato. Si no, ni siquiera podría hablar de que yo soy yo y tú eres tú, ¿no? Estaríamos simplemente en una vivencia indiferenciada de sensaciones, movimientos y... Nosotros vivimos en el mundo del lenguaje. Es decir, si yo te pregunto a ti, cuéntame, Vicky, ¿quién eres tú? Me vas a empezar a hablar. Entonces, tú dices que eres alguien porque dices cosas acerca de ese alguien. Entonces, realmente nuestro yo es lenguaje. O sea, ni siquiera es que nosotros hablamos, es que nosotros nos hemos convertido en lo que decimos. Nos identificamos con eso. Entonces, se podría decir que nosotros somos una conversación. ¿Sí? O sea, cada uno de nosotros es una conversación. Y esa conversación es un diálogo que estamos sosteniendo internamente todo el tiempo y que
reforzamos, confirmamos o desconfirmamos cuando hablamos con otros. ¿Cómo decirlo? A partir del lenguaje configuramos la idea acerca de quiénes somos, configuramos el personaje que somos, configuramos el relato que somos, supuestamente. Y luego eso es lo que crea nuestra realidad. Porque si yo digo, soy un esquimal que vive en un iglú, entonces voy a vivir en Alaska adentro de un iglú. Si yo digo, soy un chileno psicólogo que, qué sé yo, tiene una mujer, una hija, un hijo, y vive en Puerto Vara, Santiago de Chile, y hace terapia, entonces eso es lo que voy a hacer. Cuando creamos el personaje que somos, luego lo actuamos, y esa actuación crea nuestra realidad. Y ese personaje que somos, perdón, y ahí respondiendo a tu pregunta, ese personaje que somos está compuesto de toda una trama y un guión y un drama, o una comedia, o un thriller, que está compuesto de subpersonajes, ¿no? Porque la personalidad realmente no es que somos una persona, sino que somos muchos personajes que dialogan entre sí dentro, no sé si dentro del cuerpo, pero en algún lugar. Nuestra personalidad es un diálogo entre personas realmente. Es decir, ¿cómo yo sé que soy Tomás? Porque mi mamá me decía Tomás cuando yo era niño. Entonces cada vez que yo pienso en mí como Tomás, realmente es mi mamá diciéndome, tú eres Tomás. Y todas las personas que me han llamado Tomás. Y algunas personas me han dicho Tomás con mucho amor y cariño, y otras no. Entonces cuando yo pienso en Tomás, tengo las emociones de todas esas personas dentro mío. Entonces, cuando alguien me dijo que me quería, yo puedo pensar acerca de mí con amor. Cuando alguien me dijo que me odiaba, yo pienso acerca de mí con odio. Entonces, dentro de mí no solo está Tomás, sino que están las personas que pusieron a Tomás en el lenguaje. Y entonces está mi papá, está mi mamá, están mis hermanos, están mis amigos, están hasta los personajes de las películas y la televisión dentro mío, diciendo y sintiendo cosas y todos ellos relacionándose entre sí, y eso da como resultado la personalidad que tengo. Entonces, la calidad de los diálogos que hay dentro de mí es lo que va a crear una buena realidad o una mala realidad. Si yo todo el día me estoy diciendo, qué sé yo, eres un impostor, todas las cosas que dices son una mentira, nadie te va a creer, entonces me iría pésimo en mi trabajo. En cambio, si yo me digo, lo que estás haciendo es valioso, lo que estás haciendo es un aporte, lo que estás haciendo es importante que lo compartas, entonces tengo como un padre interno diciéndome, haz lo que sabes hacer, dale, llévalo al mundo. Y entonces tengo un soporte y un apoyo. Entonces es la calidad de los diálogos que tenemos con nosotros mismos lo que construye la realidad en la que vivimos. Entonces, nuestra voz interna que habla nos construye, nos hace tener una realidad en el mundo externo. Ahora, ¿qué pasa cuando la calidad de estos pensamientos, diálogos, peleas y luchas son negativas? ¿Qué pasa cuando uno no puede evitar tener esa tendencia? ¿Eso se puede mejorar? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede transformar? ¿O simplemente es automático? Sí, se puede transformar. Por supuesto que se puede transformar. Y ese sería el secreto de la magia, porque, a ver, hasta cierto punto simplemente recibimos ciertas cosas. Cuando somos niños recibimos la herencia de nuestra familia, de nuestros ancestros, de nuestra cultura. Y por supuesto que en ese pack recibimos buenos diálogos y también muy malos diálogos. Y cuando somos niños aprendemos a dialogar imitando a los otros. Entonces lo que los otros nos dicen es lo que aprendemos a decirnos. Aprendemos con la imitación. Sin embargo, podemos aprender otras cosas también. Los seres humanos podemos siempre aprender cosas nuevas. Ese es uno de los superpoderes de los seres humanos. Y seguramente aprender algo nuevo es aprender a decir algo nuevo. ¿Sí? Es aprender a poner las palabras en órdenes diferentes, de maneras más creativas.
que generan resultados distintos. Ahora, para poder cambiar esos malos diálogos internos, necesitamos darnos cuenta de los diálogos que tenemos dentro. Porque todo este dialogar está sucediendo permanentemente, pero debajo de la conciencia. Somos conscientes de una voz que habla dentro de nuestra cabeza, pero no nos damos cuenta de todas las otras voces que hablan. Entonces, quiero poner un ejemplo. Supongamos que tengo que hacer una presentación en el trabajo frente a otras personas y me pongo nervioso y me paralizo de miedo. Entonces, de la voz que soy consciente es, me estoy paralizando, esto es terrible, esto es espantoso, qué vergüenza, qué miedo que me esté sucediendo esto. Entonces, a lo mejor soy consciente solo de esa voz, pero para que un personaje dentro de mí llegue a ese nivel de parálisis, tienen que haber otras voces diciendo cosas como: eres un estúpido, todos se van a reír de ti, eres el ser más ridículo del universo. Y de ese diálogo no tenemos conciencia. Tenemos solo conciencia de un fragmento del diálogo interno. Entonces, los diálogos pueden cambiar en la medida que descubrimos qué es lo que dicen esas otras voces que no son obvias. Ahora, lo que tenemos que saber es que cualquier cosa que pensemos es parte de una red de pensamientos. Uno no puede decir algo en el vacío. Es decir, yo no puedo decir qué bello es el día sin que haya ninguna red de pensamientos detrás de eso, porque para poder decir qué bello es el día, tengo que tener un concepto de belleza. Para tener un concepto de belleza tengo que tener un concepto de qué es lo feo. ¿Sí? Para poder decir qué bello es el día, tengo que tener, qué sé yo, un interlocutor. Me lo estoy diciendo a mí mismo, se lo estoy diciendo a otra persona. Tengo una relación con esa persona. Cuando lo voy a decir, tengo una idea del efecto que eso va a generar en la otra persona, porque la conozco y tengo ideas acerca de la persona. Entonces, no hay nada que podamos decir que no esté conectado con volúmenes y volúmenes y volúmenes enciclopédicos de ideas, ¿sí? Entonces, todas las ideas están conectadas con millones de ideas. Entonces, lo que verbalizamos es la punta del iceberg. Pero lo que hay debajo de lo que verbalizamos es lo que hace que verbalicemos lo que verbalizamos, ¿sí? Entonces, las cosas que decimos son el resultado final de todos esos diálogos que llevamos dentro. Entonces, en la medida que empezamos a descubrir esos diálogos que están ocultos y no son obvios, podemos cambiarlos. Porque yo puedo decir, qué sé yo, estos anteojos son horribles, ¿ya? Y los puedo empezar a criticar. No, sí, son horribles porque, qué sé yo, se rayan, se doblan, qué sé yo. Y entonces, ¿cuáles son los supuestos que hay detrás, no? Claro, a lo mejor yo estoy teniendo la expectativa de que estos sean los anteojos, qué sé yo, de un rey, de un emperador, ¿no? Y no lo son, ¿sí? Pero si a lo mejor yo parto de otro lugar, digamos, yo digo, bueno, yo a lo sumo podría tener solo anteojos que valen $1 y comprados en la calle, entonces estos anteojos son un lujo, ¿no? Son un lujo de anteojos. Y entonces a lo mejor por eso los voy a cuidar. Y quizás me van a durar 5 años estos anteojos, ¿sí? Entonces, con lo que yo digo, le doy vida o los destruyo. Y finalmente lo que digo tiene que ver con un montón de supuestos que están ahí en la base. Pero si yo tomo conciencia de los supuestos, puedo cambiar lo que digo. A ver, un ejemplo muy personal en relación a la creación de realidad. Hace algunos años yo me propuse aprender cómo ganar el dinero suficiente para cubrir mis gastos, para poder hacer cursos y para poder tener vacaciones. Porque había una época en que no tenía dinero para eso. Pero cada vez que yo pensaba en tener el suficiente dinero, sentía culpa, ¿sí? Entonces, el asunto era, yo no puedo dejar de tener culpa si no identifico cuál es el diálogo interno. Y entonces un día, me acuerdo, estaba en un taller de terapia Gestalt, logro ver el diálogo que había detrás y era muy simple el diálogo. El diálogo era, la gente que tiene dinero es gente de derecha. La gente de derecha es mala.
porque ellos tuvieron que ver con la dictadura en Chile y en mi familia hay gente torturada, entonces ellos son los culpables de las torturas. Lo cual no es verdad, o sea, no es universal, no es verdad, no toda la gente de derecha es mala, no toda la gente es torturadora, es una idea loca. Hay gente mala en la izquierda, en la derecha, arriba, abajo, al lado y al otro, da igual, ¿sí? Pero yo tenía esa asociación. Entonces, como en mi familia hubo víctimas, estaba identificado con las víctimas, entonces yo no podía ser de los malos. Entonces cuando vi la idea, la pude cuestionar y pude decir, un momento, yo conozco mucha gente que es de derecha y que no son malas personas, son de hecho muy buenas personas, ¿sí? Y conozco gente que tiene dinero y que también son buenas personas. Entonces, conclusión final, yo puedo tener dinero y seguir siendo una buena persona. Incluso puedo usar mi dinero para cosas buenas y ganar mi dinero haciendo cosas buenas para los demás. Entonces puedo tener dinero y ser inocente, digamos. En el fondo es Y cambiar en el momento en que nuestras creencias, ¿no? Son nuestras creencias. Es cambiar la creencia. En relación al lenguaje que tenemos adentro. Exacto, y las creencias vienen de diálogos, son diálogos. O sea, ¿a quién escuché que los buenos eran los de izquierda y los malos los de derecha? ¿Se entiende? ¿A quién le escuché decir eso? Se lo escuché a alguien lo dijo en algún momento. Lo dijo verbalmente o lo dijo no verbalmente, pero se dijo, fue un diálogo, fue el lenguaje. Y entonces, en el momento en que cambiaron esas ideas, comencé a ganar más dinero. Vamos a aplicarlo. Y entonces, en el momento en que pude ganar más dinero, pude crear una realidad muy diferente a la que tenía. Me pasó algo similar un día que iba por la calle y andaba vestida como así con mis ropas indignas, las más indignas que tengo. Y andaba caminando por el metro y de repente me miro y digo, ¿por qué estoy vestida así? Y viene una idea sin control que dice, si yo me visto así, nadie me va a asaltar, porque si me visto así pobremente, no me va a pasar nada. O sea, si yo soy pobre, voy a ser buena. Entonces también tiene un poco en relación a lo que estamos hablando. Y luego de eso que me sucedió, empecé a vestirme más decente. En todos lados, aunque fuera a comprar el pan, aunque fuera a hacer cualquier cosa, bien vestida, bien ordenada, pensando en que tengo que andar bien. Y ahí eso también empezó a cambiar, el tema de la autoestima en relación a eso. Entonces... Y pasa una cosa, pensemos que el lenguaje es igual que una obra de teatro. Cada personaje tiene ciertos guiones y a cada personaje le corresponden ciertas escenas y ciertos sucesos, según qué personaje sea quién. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Si soy un rey, me corresponde tener un reino. Si soy un guerrero, me corresponde ir a alguna guerra. Si soy un mendigo, me corresponderá tener que mendigar y pasar hambre. Entonces, lo que decimos acerca de nosotros mismos describe el personaje que somos. Y el personaje que somos inevitablemente va a tener que vivir las experiencias que corresponden a ese personaje. Entonces, habrá ciertas variaciones, ¿no? Pero entonces si yo digo que soy pobre, necesariamente tengo que vivir pobreza, porque eso es lo que vive alguien pobre. Si yo digo que soy malo, necesariamente tendré que hacer cosas malas, porque eso es lo que hacen los malos. Entonces, el personaje que creas con tu lenguaje es finalmente la vida que tienes. Y estos personajes pueden perder poder de alguna forma, porque hay personajes destructivos y otros que pueden ser más constructivos. ¿Puede perder poder algún personaje? ¿Cómo lo podemos hacer? Por supuesto, dándonos cuenta de lo que nos estamos diciendo, de la historia que estamos contando, de lo que estamos diciendo que es cada cosa. O sea, mira, piensa esto. Supongamos que, esto es un cejillo, un capo para la guitarra. Pero supongamos que yo digo, este es un producto buenísimo. Yo lo he usado para mi guitarra y todas las cuerdas quedan bien cubiertas,
funciona bien, es muy barato, lo puedes comprar solo por $15, me encanta el color, lo disfruto, me fascina, ¿sí? Entonces, si yo digo eso, y mientras digo eso te lo muestro, tú vas a decir, wow, esta es una persona que tiene cosas buenas en su vida, ¿sí? Entonces, eso corrobora la imagen de que yo soy una persona que tiene buenas cosas en su vida. En cambio, si yo voy y te digo, me alcanzó para comprar este solamente, en verdad, en cualquier momento yo creo que se rompe, funciona bien, pero se ve igual, no sé, se está despegando acá esta pieza. Eso crea otra realidad, ¿te das cuenta? ¿Y qué personaje dice eso? ¿Sí? O bien yo podría decir, bueno, este se rompió, voy a encontrar otro mejor a este, porque yo soy un gran músico y lo necesito. ¿Se entiende? Entonces, si yo pienso que soy un gran músico, finalmente voy a hacer gran música. Si yo pienso que no tengo talento, por supuesto que no voy a tener talento, si es que es tan simple como eso. Entonces es muy importante darnos cuenta de lo que decimos, no de lo que pensamos. Y aquí hay una cosa muy interesante. Hay un argentino que se llama José Luis Parise, que ha estudiado cómo se hace la magia, cómo se crea realidad. Es muy interesante escucharlo. Y él dice que lo que crea nuestra realidad no es las cosas que visualizamos cuando estamos en una meditación para crear realidad, ni las cosas que pensamos, ni las que queremos, ni las que deseamos. Él dice, lo que crea nuestra realidad es lo que decimos con nuestra boca, las palabras que usamos, eso es lo que crea realidad. Él decía, como en casi todos los libros que hablan del mito de la creación, casi todos empiezan diciendo, Dios dijo, y entonces así se creó el mundo. Entonces es muy importante comenzar a tomar conciencia de lo que decimos. Y a veces pensamos una cosa y queremos otra, pero decimos otra muy distinta. Entonces supongamos un ejemplo que ponía él, supongamos que necesitas trabajo. Y supongamos que quieres encontrar trabajo, que quieres tener un trabajo. Entonces tú un día sales de tu casa y dices, voy a buscar trabajo. Entonces lo que tú estás diciéndole a la realidad y al universo es que fuiste a buscar trabajo, no a encontrar un trabajo. Entonces puedes pasarte el día entero buscando trabajo, porque eso es lo que dijiste que vas a hacer. ¿Se entiende? Y ahí en ese caso, ¿cómo sería? ¿Quiero un trabajo o voy a encontrar el trabajo? Voy a encontrar hoy un trabajo. Porque decir quiero un trabajo es una declaración de un deseo, no es que vas a encontrar un trabajo. Es decir, tú puedes decir, hoy día voy a tener este trabajo. Es sutil, es muy sutil. Exacto. Hay dos dimensiones, la realidad que está materializada y la realidad que no está materializada. ¿Ya? Esto es muy interesante. Joe Dispenza habla de esto de manera muy elocuente. La realidad realmente, en su mayor parte, el 99,999999% de lo que es la realidad son partículas de luz o vacío. Y el 0,0000, no me acuerdo cuánto, 0,1 es lo que está materializado, es materia. ¿Ya? Eso se ve en un átomo. El átomo son partículas que son partículas y ondas, y son partículas en el instante en que se materializan, porque después parpadean y ya no están materializadas, ya están en otro lugar. ¿Sí? Entonces las partículas del átomo realmente la mayor parte del tiempo no son algo que se puede tocar, solo una mínima fracción de microsegundos son algo material. Entonces, de la totalidad de un átomo, solo el 0,000001 es materia física, tocable, palpable, ¿se entiende? Y además, esa materia física ni siquiera es algo que uno pueda decir, aquí está el electrón. Simplemente es que hay una probabilidad de que haya algo ahí. Y esa probabilidad puede cambiar en cualquier momento. Entonces, nosotros, por cómo funcionan nuestros órganos sensoriales, percibimos la parte materializada del átomo. Nuestros ojos están adaptados para percibir la parte material del átomo. Nuestros oídos también, etcétera, etcétera.
Entonces, es muy curioso porque en esta tercera dimensión, digamos, lo que nosotros percibimos de la realidad es el 0,000001 de la realidad total. Y para eso nosotros es el universo, ¿sí? Y parece que fuese algo que está muy fijo, porque nosotros nos encontramos con una roca, y si la roca es de mi tamaño, no la puedo mover. Parece que fuese algo muy fijo la realidad, ¿no? Pero la verdad es que esa roca, en realidad, es más bien como la probabilidad de que haya una roca ahí. si analizamos cada uno de los protones y los neutrones. Entonces pasa que cuando nombramos las cosas, las materializamos. El lenguaje tiene el poder de materializar la realidad. Es como si todo este campo luminoso fuese un campo inteligente, que tú le puedes dar instrucciones y las instrucciones se materializan. ¿Ya? Recién estaba pensando qué metáfora se podría usar. Podría ser como un computador, ¿ya? Nosotros no sabemos cómo funciona un computador. Yo no tengo idea. Yo a veces pienso, si se acaba el mundo y quedo solo yo, nunca vamos a volver a tener computadores en el universo porque no tengo idea cómo se hace uno. Entonces pasa que tú abres un navegador, pones una dirección y te abre la página que estás buscando. Tú no tienes idea cómo, tú solo le dices qué es lo que quieres y te lo hace, ¿sí? Entonces esto funciona igual. Este campo cuántico de luz es como una supercomputadora que tiene una inteligencia imposible de comprender por el intelecto humano. El intelecto humano es como una voz hablando, nada más, pero esto es una tecnología mucho mayor. Nosotros solo sabemos digitar algunos caracteres en el teclado, pero basta que nosotros digitemos esos caracteres y entonces la máquina hace lo que le pedimos. Entonces pasa que finalmente lo que se materializa es lo que uno dice que se haga material. Por eso en estos mitos de la creación del universo, ¿el universo cómo se crea? Dios dijo, y entonces se hace. Por eso es muy importante aprender a usar las palabras correctas para decir las cosas. Aprender a hablarle a la gente con palabras que también le ayuden a crear buena realidad a los otros, ¿no? Pues yo le puedo decir una pesadez a mi mujer, o le puedo preguntar, cuéntame qué estás sintiendo, ¿por qué me dijiste eso? Y entonces podemos tener una conversación en donde podemos crear una realidad nueva también, ¿sí? Yo puedo decir, estoy triste. Eso significa que nadie me quiere y que voy a quedarme solo para siempre. O puedo decir, estoy triste. Me abro a estar en contacto con mi tristeza, voy a explorarla y descubrir que puedo aprender de ella. Es la misma tristeza, pero cuando yo cambio las palabras, la experiencia se transforma por completo. Y entonces lo que podía haberse convertido en una depresión, se convierte en una autoexploración que me lleva al amor. No tengo dinero, soy un inútil. Por supuesto, va a seguir sin tener dinero, ¿no? Pero puede decir, ahora no tengo dinero, voy a aprender cómo se hace para tener dinero. Ahora no tengo dinero porque no sé, pero yo puedo aprender cosas, entonces voy a aprender y lo voy a tener. Y entonces eso cambia completamente lo que sientes y lo que percibes. Y entonces cuando tú dices eso, lo que empieza a pasar es que le estás dando una instrucción, es como escribir un comando en el computador, le estás dando una instrucción al campo cuántico, para que el campo cuántico se ponga a pensar cómo enseñarte a darte dinero. Entonces yo digo, necesito aprender cómo tener dinero, voy a aprender y lo voy a conseguir. Entonces es como que tú hubieras puesto en el navegador la página correcta en donde te enseñan cómo se obtiene dinero. Y entonces se abre la página, tarde o temprano, y ya está, ahí están las instrucciones, te van a llegar. ¿Se entiende? Sí, porque la mayoría de las veces vamos y nos conectamos con un virus, no con esa realidad que queremos. Exacto, exacto. Entonces esto es muy simple. Yo hace tiempo ya que he ido entendiendo esto, y por ejemplo ahora tenía que hacer, porque empieza el año, entonces estoy lanzando hartos cursos nuevos, y me
meter 2 semanas completas a la programación de los cursos. Entonces vinieron los viejos patrones, ¿no? Me vino la angustia, me puse ansioso, ir a resultar, no ir a resultar, ¿no? Y entonces empecé a ver todo ese diálogo negativo, súper negativo. Entonces dije, ok, voy a parar, me voy, agarro mi bicicleta, me voy de paseo, me voy a bañar al lago, medito, lo paso bien, me olvido, me relajo, hasta poder encontrar dentro de mí un mejor diálogo. Entonces salgo de la emoción y encuentro un diálogo. Mi trabajo me gusta, lo hago bien y hay muchas personas interesadas en conocerlo, así que esto va a resultar. Acto seguido, no tengo ganas de estar 3 horas pensando cómo lo voy a hacer, entonces lo que va a pasar es que este campo cuántico me va a susurrar al oído cómo tengo que organizar los cursos. Yo no me voy a preocupar. Y entonces no me preocupo, dejo pasar 2 o 3 días sin ansiedad, me siento al computador y empiezo a escribir de corrido todos los cursos como van a ser. Porque se estuvo procesando en segundo plano toda esa información. Entonces yo no necesito hacer el esfuerzo, yo solo necesito tener claro qué quiero, verbalizarlo y dejar que se manifieste. Esto parece muy loco, ¿no? Pero cuando uno lo practica y te das cuenta cómo funciona, es impresionante. De verdad es impresionante. Parte de este proceso también significa soltar. No es solamente verbalizar, también es soltar, relajarse. Porque a veces queremos una realidad, la verbalizamos, pero estamos reteniendo ese deseo o la idea o constantemente dialogando en lo mismo y no soltamos nuestra expectativa incluso, o estamos completamente tensos en relación a eso. Claro, porque si yo digo, voy a viajar de aquí a Santiago, qué sé yo, y cada 20 kilómetros le pregunto al conductor, ¿y ya llegamos? ¿Y ya llegamos? ¿Y ya llegamos? Entonces lo que estoy diciendo es, no creo que lleguemos. Entonces estoy saboteando lo que quiero crear, ¿no? Entonces es como en internet, tú pones una dirección para que se abra una página y si antes que se abra la página vuelves a poner la misma dirección, la página vuelve a empezar a abrirse de nuevo, no se abre. Entonces puedes estar en un loop durante 8 horas poniendo la dirección compulsivamente, entonces lo único que consigue es que no se abra. Eso, entonces nuestra realidad tiene que ver con el dejar que las cosas se manifiesten, el ir transformando nuestro diálogo interno, ver qué diálogo realmente hay dentro de nosotros, ver nuestra verdad, ver qué está pasando, sentir también eso que está pasando, porque también lo que sentimos completamente se transforma. Si tenemos alguna emoción negativa, podemos transformarla si la sentimos, la angustia, y también podemos ir viendo una historia que se está contando, podemos ver incluso el origen de esa historia que se está contando, y el darse cuenta nos libera de eso que está pasando. Y que sucede de manera automática, no hay control en realidad sobre eso. Exacto. Entonces es muy poderoso el lenguaje. Yo estoy haciendo una práctica hace tiempo que es tratar siempre de usar las palabras, las mejores palabras para decir cualquier cosa. Las palabras que traigan emociones más positivas, que construyan un futuro más positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora queremos buscar una casa más grande y habíamos encontrado una, pero no resultó. Y entonces cada vez que lo digo, bueno, no resultó, pero lo más probable es que va a resultar. Y si no es esa, va a ser otra. Y de todas maneras vamos a poder hacer lo que queremos hacer. Y cuando digo eso, lo siento en cada fibra de mi cuerpo, entonces yo sé que va a pasar. Y ya me relajo. Va a pasar. Este año o el próximo. Va a pasar. Y pasa. Es que eso es lo más loco, ¿no? Y finalmente ocurre, sucede. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos cuando estamos convertidos en un demonio. Cuando estamos ahí sufriendo en nuestro peor estado, a veces es mejor callar. ¿Se entiende? Porque ahí solemos usar diálogos muy destructivos. Con nuestras palabras podemos destruir una realidad o arreglarla.
Ujú. ¿Y qué pasa cuando queremos usar palabras auspiciosas, pero en realidad no las sentimos o nos causa rechazo incluso esas palabras buenas? Sí, ¿Cómo sí, le damos que el importante espacio? eso. Yo aprendí algo ahí en el camino chamánico muy interesante. En el chamanismo, sobre todo el mexicano, se reza mucho. Le dan mucha importancia al rezo, porque el rezo no es el rezo como lo entendemos en la tradición cristiana, en donde le hablamos a Dios. Bueno, también es hablarle a Dios, pero ahí el rezo se practica mucho porque se entiende que lo que uno reza es la realidad que crea. Entonces se cultiva mucho el arte de rezar. Y hay ceremonias, por ejemplo, la ceremonia del tabaco, en donde lo que se hace es hacer rezo y poner en palabras lo que viene desde el corazón. Entonces se trata de encontrar nuestro corazón y, y dejar que el corazón hable, diría yo. Porque podemos hablar desde nuestra ira, desde nuestro miedo, desde nuestra angustia, desde nuestra culpa, o podemos hablar desde el amor. Entonces yo diría que el gran arte es aprender a hablar desde el amor, porque el amor siempre crea cosas. Eh, entonces, a ver, por poner un ejemplo, me acuerdo una vez estábamos en un trabajo en grupo y yo estaba dirigiendo el trabajo, era como una ceremonia. Y de pronto empieza a pasar que yo me sentía sin energía, me sentía cansado, estaba con miedo, estaba ansioso. Empezaron a entrar cucarachas a la casa. Hacía unas horas, me acuerdo, mi mujer me había dicho, no tenemos dinero, puras cosas como de ruina, ¿sí? Todo pura ruina. Y de repente yo estoy ahí y empiezo a decir, pero ¿qué estoy haciendo acá? Guiando a estas personas en estas ceremonias y yo estoy ansioso, no tengo energía, entran cucarachas a mi casa, y más encima mi mujer me dice que no tenemos dinero, esto es la ruina, no tengo nada para ofrecer al mundo, entré como en un diálogo así. Creo que fue la primera vez que comprendí el poder de la palabra. Entonces me acuerdo, dije, tengo que hacer algo, pero me sentía tan mal, no sabía cómo salir de ese estado en el que estaba. Entonces, esto no es lo mismo que mentir, ¿sí? Esto es usar la palabra para crear una realidad distinta. Entonces me acuerdo que me puse ahí en el centro de la sala y empecé a agradecer, pero verbalmente, lo verbalicé. Y entonces dije, gracias, Gran Espíritu, por la abundancia. Gracias porque tenemos esta casa. Entonces, en vez de pensar, en mi casa entran cucarachas, gracias porque tengo una casa. Si no tuviera una casa, no podrían entrar las cucarachas. Entonces, gracias por la abundancia de tener una casa. Gracias, por ejemplo, no porque en este momento me esté sobrando el dinero, pero gracias porque puedo ganar dinero. Gracias porque es verdad que en este momento no siento que tenga mucho que ofrecer, pero la gente vino a este lugar y confían en mí y reconocen que tengo algo que entregarles. Entonces, si reconocen que les puedo entregar algo, capaz que les puedo entregar algo. Y entonces eso me lleva a pensar luego, ¿y qué cosas yo puedo entregar? Entonces, gracias por todo el camino que he recorrido, por el trabajo interno que he hecho, porque puedo conectar con el amor. Y después de 10 minutos de estar rezando de esa manera, me sentía lleno de energía, lleno de fuerza. Dejaron de entrar cucarachas a la casa. Y entonces cambió completamente la energía en la que estaba yo y eso por supuesto que fue bueno para todo. Entonces no se trata de mentir, se trata de aprender a usar la palabra para tejer una realidad. A mí me gusta la metáfora del tejer. Cuando hablamos es como si estuviésemos tejiendo. Entonces cuando uno teje está creando algo. Entonces hay que aprender a usar la palabra para tejer la realidad de manera correcta. Y es tan sencillo como sentarse, te puedes sentar en una actitud contemplativa y te pones a hablar, y a verbalizar cosas buenas, cosas que te sirven, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, suponte que estás en un estado de ansiedad.
estás muy ansioso, ¿no? Estás ahí desesperado, qué sé yo, ya te dan ganas de hacer todas las cosas que haces cuando estás ansioso. Quieres comer, quieres ver Netflix, quieres drogarte, qué sé yo, lo que sea que hagas cuando te pones ansioso. Entonces tú te puedes sentar con tu ansiedad y decir, si quieres le hablas al Gran Espíritu. A mí me gusta hablarle al Gran Espíritu cuando rezo, simplemente porque le tengo cariño al chamanismo mexicano. Entonces te pones ahí, bueno, Gran Espíritu, estoy muy ansioso. Y te quiero agradecer, Gran Espíritu, porque te puedo hablar. Porque he aprendido de distintos maestros que yo puedo hablar contigo y porque cuando me conecto contigo me calmo. Entonces te estoy hablando porque tengo miedo y me da calma hablarte. Y ya empiezas a sentir, de hecho, ahora me bajó la ansiedad cuando dije eso. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que aprender a usar las palabras, usarlas de manera consciente, como una práctica, como una meditación. Y todos podemos hacer eso, simplemente te tienes que dar un momento y empiezas a usar la palabra para tejer la realidad que quieres tener. Sin mentira, siendo honesto, es verdad, no necesito decir una mentira, no necesito decir, oh Gran Espíritu, gracias porque estoy en paz. No, Gran Espíritu, estoy ansioso, estoy asustado, estoy preocupado por el futuro. Gracias porque puedo tener conciencia de mi preocupación. Ahora, en este momento que lo digo, ya no estoy viviéndolo con inconsciencia. Quiero ir a comer, quiero ir a ver Netflix, quiero ir a pelear, pero no lo estoy haciendo porque estoy hablando. Gracias, Gran Espíritu, por esta bendición. Entonces ya empieza a cambiar la energía, ¿te fijas? La palabra ancla realidad. Cuando uno usa palabras verbales y las dice con su voz, al instante se empieza a crear esa realidad dentro de ti. Y si esa realidad empieza a vibrar como una verdad dentro de ti, se manifiesta finalmente, porque ya escribiste la URL en el navegador, ¿se entiende? O sea, en el momento en que yo digo, Gran Espíritu, gracias porque te puedo hablar y eso me da calma, siento la calma. En el momento en que siento la calma, le estoy diciendo a todo el universo, yo estoy en calma. Entonces todo el universo, es decir, todo lo que hay ahí adentro del computador empieza a hacer todos los procesos para traerme más calma en mi vida. Y no importa que yo sepa o no sepa cómo llegar ahí, el procesador interno de ese computador, de esa superinteligencia, sabe cómo llevarme ahí. Entonces basta que yo lo diga para que luego empiecen a suceder todos los hechos que me van a llevar a ese lugar finalmente, a materializar esa realidad. Entonces, crear nuestra realidad tiene que ver con ese proceso, sin necesariamente saberlo mentalmente, no tenemos que conocer todo para que suceda, simplemente ver este micromundo que está pasando dentro de nosotros, qué nos está diciendo nuestra mente y optar por el lenguaje de palabras auspiciosas, junto también con la gratitud, que también es un estado de conciencia, agradecer todo lo que nos sucede, agradecer la depresión, quizás la depresión, como tú dices, es una oportunidad para aprender de ese estado, para después entender a otras personas, después vas a poder ayudar a las personas que tuvieron lo mismo. Entonces, todo lo que nos sucede es una oportunidad y el lenguaje nos puede ayudar. Mi hija, la Violeta, no habla con el lenguaje, ella habla con las manos, pero sus manos crean realidad. Su diálogo el lenguaje. Su diálogo es también el lenguaje, entonces ese diálogo, ¿qué está hablando constantemente? ¿Qué se comunica con sus compañeros? ¿Qué está comunicando? Eso se manifiesta en su realidad. Lo he podido comprobar y lo he visto. Cómo ellos, su tipo de diálogo va generando una realidad en su colegio, con sus profesores, y ha evolucionado. Así como en un principio era negativa, ella ha cambiado. Yo he visto su transformación. Bueno, ella entró a primero medio, así que está grande. Entonces es importantísimo mirar nuestro diálogo, agradecer todo lo que sucede y se va transformando. Aquí nos dicen gracias y saludos desde México, saludos Susana, Ale Ochogría, el verbo creando, gracias, tal cual, ajo, como nos hablamos, tremendo, estoy leyendo todo lo que nos dicen aquí, harta gente está hablando, creamos a nosotros mismos desde un lenguaje positivo y amoroso, volver a la sabiduría de nuestros ancestros indígenas, los amo, qué bonito.
también hay que visualizar y sentir que ya está. ¿Qué opinas, Tomás, de visualizar que ya está? Magia. Sí, pero es más poderoso decirlo, de verdad. Es mucho más Entonces, fuerte decirlo. Es muy potente porque hagan después el experimento, de verdad. Siéntate un rato a verbalizar cosas que quieres, cosas buenas, a verbalizar lo que sientes, pero verbalizarlo de una manera sagrada, bendecida, y vas a ver cómo diciendo cosas se transforma tu realidad. Entonces, eso es lo que yo quiero enfatizar. Es verdad, la visualización sirve, pero es mucho más fácil, es mucho más fácil decir, es mucho más difícil, ¿cómo decirlo? Suponte que estás en un estado de angustia, y entonces te sientas a visualizar, pues supongamos que tienes angustia porque sientes que nadie te quiere y todos te odian. Entonces te sientas a visualizar que todos te quieren. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Te entiendes? Pero es mucho más fácil si te sientas y dices, siento que todos me odian. Siento que no tengo amor por mí mismo. Esto es doloroso. Y yo sé que puedo encontrar la sabiduría para encontrar la salida de esto. Y entonces ya, ahí se te ocurrió una frase sanadora. Y entonces en el momento en que tú dices, yo sé que puedo encontrar la sabiduría para salir de esto, pones a ese campo cuántico a trabajar para ti. Entonces ese campo cuántico se pone a trabajar y te empieza a traer respuestas, ¿sí? Y entonces luego surge otra respuesta. Ah, es verdad. Gracias, Gran Espíritu, por recordarme que necesito relajarme un momento. Me voy a relajar. Voy a dejar en pausa un momento esto. Y eso empieza a traer inspiración, ¿me entiendes? Entonces es cuando uno lo dice, es como, a ver, si yo tengo un computador y yo quiero que se abra la página, qué sé yo, de Facebook, no sirve que yo lo visualice. Si tú visualizas que se abre la página de Facebook, la página no se va a abrir. Pero si tú escribes en las teclas Facebook, Facebook se abre. Entonces es el lenguaje, ¿se entiende? Quiero insistir mucho. Es el lenguaje, son las palabras que tú usas lo que crea la realidad. No es la visualización. Por eso, como dice José Luis Parise, cuando se creó el mundo, lo primero fue que Dios dijo. Y exacto, y esa idea de que la realidad se crea con el verbo está en casi todos los mitos de la creación del universo. No es por azar que está así. Entonces es muy importante aprender a hacer ese rezo, ¿no? En el cristianismo, por lo menos yo, el rezo que conocí era como un rezo de decirle, oh Dios, perdóname porque he pecado, y por favor, estoy desesperado, sálvame. Eso no sirve, porque eso no crea realidad. Si yo voy y le digo a Dios, estoy desesperado, sálvame, o sea, estoy diciéndole al genio de la botella, haz que yo siga desesperado. Dios es más como el genio de la botella, ¿no? Si le das las instrucciones equivocadas, te da la realidad que tú le verbalizaste. No necesariamente la que querías, es la que verbalizaste, ¿se entiende? Es decir, si yo digo, si yo pienso y siento y visualizo que quiero trabajar y me visualizo trabajando, y yo después voy y digo, voy a buscar trabajo, lo que va a pasar es que voy a buscar trabajo. Entonces hay que alinearse, hay que aprender a visualizar, sentir y decir lo mismo, ¿sí? A veces decimos lo que queremos, pero no lo visualizamos ni tampoco lo sentimos. Por ejemplo, yo decía, quiero dinero, pero sentía culpa de tenerlo. Entonces ahí no estoy alineado, tenemos que alinearnos, ¿sí? Y el rezo, de esta forma que yo les digo, ayuda a ir generando esa alineación. Te vas alineando con el corazón. A mí me gusta la tradición mexicana porque se fuma tabaco y cuando fumas tabaco te ablandas un poquito y eso te permite sentir el corazón. Y entonces ahí, fumando el tabaco, empiezas a decir esas palabras y te vas alineando. Y hasta que te alineas bien. Y ya está. Eso. Ya saben, vamos verbalizando y viendo cómo pedimos con falta de ortografía para corregir esos acentos o esas comas que están ahí generando una realidad que no queremos. Vamos mirando Sí, eso sí, para ir creando. Y hagamos a veces un ejercicio. ¿Qué vas a decir? Entonces, fíjense, hay que fijarse no en lo que uno siente y visualiza, hay que fijarse en lo que uno dice. Ponte atención cuando estés hablando con alguien, hablando acerca de tu vida, date cuenta de las palabras que usa. Y de repente uno literalmente se maldice a sí mismo. ¿Sí?
Y son comentarios que parecen inocentes, que uno los dice así cruzándose en el pasillo con alguien. Y te echas maldiciones, ¿no? ¿Cómo has estado? Aquí, aguantando. O sea, ¿eso quieres para tu vida? ¿Quieres vivir una vida en donde tienes que aguantar la vida? Cuidado con lo que dices. Ojo, pestaña y ceja. Vamos viendo, hagamos este ejercicio. Todos los que están conectados aquí y los que vayan a ver este live después, hagamos el ejercicio. Verbalicemos nuestra realidad y luego escribámonos ahí, compartamos la experiencia, a ver qué pasa si nos da un resultado distinto. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.